lamentablemente ocurren una serie de falencias como las que ustedes muy bien narraban, que ocurrieron y que no llevan a un buen término a la imagen de la persona que está siendo cuestionada. Inclusive hablando de actos terroristas y de muchísimas cosas, yo creo que eso están totalmente desenfocados. No creo que puedan variar, no creo que puedan cambiar la narrativa en este momento de los hechos contando ese tipo de historias. Héctor. Sí, muchos entienden que ha arrancado un poco lento. Y esa lentitud es casi normal en un segundo periodo. Normalmente los gobiernos en un primer periodo prenden el acelerador. No, pero lo prendieron, pero tuvieron que apagarlo, porque la reforma salió, la fiscal salió de una vez y tuvieron que echarla para atrás. Un gobierno que prometió mucho, ha cumplido parte, porque hay que reconocerle que ha cumplido parte, pero no, el resto no lo ha podido cumplir. ¿Por qué? Yo creo que la oposición tiene un dilema muy grave en este momento, que es definir qué son como oposición. Tú coges, por ejemplo, el PLD, y el PLD no creo que haya definido todavía si realmente vale la pena ir solo otra vez como PLD a una elección presidencial, que saben que por números no tienen la posibilidad de ganar, o aliarse con su aliado natural, que es la fuerza del pueblo. La entrevista del Telematutino, gente importante, a tratar temas importantes. Cambiando un poco de temática, vamos a conversar con el licenciado Héctor Igonex Céspedes. Él es un asesor electoral, es un experto en crisis, reside en el Ecuador y hoy sale de viaje, es decir, que tuvimos hoy el último día posible. Ha estado en el programa en diferentes ocasiones, tanto en el Telematutino como en Propuesta Semanal. Héctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Yadira, buenos días, don Ramón. Placer, Jacqueline. Un placer, un verdadero honor estar nuevamente con ustedes. Sí, y qué pena que haya llegado al país en este momento, en el cual probablemente las diligencias que hiciste y los contactos fueron un poquito difíciles por la situación que atraviesa el país. En la vida he aprendido que las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Entonces hay que sacarle provecho a la oportunidad y al momento, y eso es lo que hemos hecho. Héctor, tú eres experto en crisis, asesor en crisis. Hay gente que busca el asesor en crisis cuando tiene el agua ya hasta el cuello. Yo pienso que la mayoría de las empresas deben tener áreas, y creo que hay empresas que la tienen, sí, que están preparadas y que tienen todo un protocolo para adelantar de la crisis. Pero, ¿cómo se maneja la crisis? Vamos al caso particular de Antonio Espaillat. Mira, que lo ha visto poco, a lo mejor tú no lo has tratado, pero tiene ya una idea como experto en cómo ha sido su manejo. Toda persona pública o institución público-privada, grandes empresas, instituciones del gobierno, en algún momento determinado pasan por una crisis de imagen pública. Aquí viene un problema de construcción del manejo de la crisis. Por lo menos en la República Dominicana, más del 95% de las empresas que apenas tienen un manual de manejo de crisis, ¿quiénes han hecho el manual de manejo de crisis? Publicistas o relacionistas públicos. No lo han hecho profesionales en manejo de crisis. Es un tema también de visión. No hay un mercado muy amplio de profesionales en manejo de crisis en el país, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que hay jóvenes que se están formando, pero todavía no han adquirido la experiencia práctica necesaria para el manejo de crisis. En nuestro caso nos ha tocado manejar crisis de gobiernos nacionales, de gobiernos seccionales, de candidatos y de personalidades, que es muy diferente a la consultoría política. Es absolutamente distinto, es otro rango del marketing político, del marketing estratégico, el manejo de crisis. ¿Por qué? Porque requiere un conocimiento del terreno mucho más profundo que el de la consultoría política. En la consultoría política tú puedes construir una estrategia basada en información, basado en encuestas, basado en grupos focales. En el manejo de crisis no. El manejo de crisis tiene que tener un conocimiento muchísimo más profundo de la realidad sociopolítica del país, de las condiciones sociopolíticas de la institución o de la persona. Y vimos el caso que muy bien narrabas hace un momento, el caso de YEXED. El caso de YEXED, un caso emblemático en este momento de mal manejo de crisis. Y decías algo importantísimo, hablabas de la empatía. Esa empatía pudo haber sido la diferencia en las primeras horas, claro, y en los primeros días, en el mismo trato que la sociedad le está dando hoy a Antonio Espaillat. La mayor parte de la sociedad
no lo ve a él como víctima también del proceso. Y él es y si lo vemos en su conjunto, él también es una víctima de este proceso porque él definitivamente no quería que esto pasara. Exacto. Pero un mal manejo de crisis como el que él ha tenido, al no tener la empatía para dar la cara, no tener la empatía para frentear con sus recursos la situación de daño que se dio con el colapso del techo de la discoteca, ha caído en un letargo su imagen pública. O sea, el cuidado de la imagen pública, sobre todo en un momento de crisis, tiene que ser manejado por profesionales, no puede ser manejado por abogados, no puede ser manejado por comunicadores, con todo respeto a los señores comunicadores, pero no es su especialidad. El manejo de crisis tiene que ser enfocado en gente que prepare primero, la crisis tiene que estar documentada, que prepare un documento de cómo se va a responder cada cosa y cómo se va a actuar ante cada situación. Si no hay un manual preestablecido para el manejo de la crisis en las horas siguientes de ocurrir el hecho que ocurrió, lamentablemente ocurren una serie de falencias como la que ustedes muy bien narraban, que ocurrieron y que no llevan a un buen término a la imagen de la persona que está siendo cuestionada. Que no es un victimario, no es un victimario. Es como algunos comunicadores que han querido desviar un poco la atención del tema, inclusive hablando de actos terroristas y de muchísimas cosas. Yo creo que eso están totalmente desenfocados. El país no está en esa línea comunicacional. No creo que puedan variar, no creo que puedan cambiar la narrativa en este momento de los hechos, contando ese tipo de historias. Héctor, el gobierno dominicano vamos a obviar quizás esto, pero y verlo en conjunto, en sentido general, de lo que está ocurriendo fuera, que obviamente impacta al país, y cómo reciben esos impactos, las condiciones en que el país mismo estaba. Quizás la parte de Trump, pero también el tema económico, político, lo que la gente ve que se está haciendo, o que mejor dicho que no se está haciendo. ¿Este gobierno está en crisis o necesita también asesoría de crisis? Todos los gobiernos están en crisis, incluyendo aquellos que son exitosos. ¿Por qué están en crisis? Porque definitivamente siempre va a haber aspectos en la vida socioeconómica de un país, de un estado, que el gobierno no puede atender con la misma prontitud, con la misma fuerza con que atiende otros. ¿Este gobierno es exitoso? Sí, este gobierno es exitoso en el sentido de que ha podido mantener un crecimiento económico importante y una estabilidad económica importante y pudo recuperar el turismo a partir de la pandemia. Recordemos que es un gobierno pospandémico, un gobierno que entró en la etapa de la pandemia y le tocó la parte más dura, que fue volver a encender el motor de arranque de la economía dominicana luego de la pandemia. Yo creo que tuvo éxito en ese proceso. Que el gobierno no ha tenido las grandes obras que tuvieron quizá otros gobiernos y se le quiere medir por ahí. Bueno, yo creo que... ¿Y cómo arrancó este segundo periodo? Que habían tantas expectativas y el presidente fue votado, ampliamente ganó, prometió muchísimas reformas y se pensaba que era como un piece of cake, como dicen los americanos, que iba a ser muy fácil. Pero hasta ahora no se ha podido pasar ninguna de esas reformas. Sí, muchos entienden que ha arrancado un poco lento y esa lentitud es casi normal en un segundo periodo. Normalmente los gobiernos en un primer periodo prenden el acelerador. No, pero lo prendieron, pero tuvieron que apagarlo, porque la reforma salió, la fiscal salió de una vez y tuvieron que echarla para atrás. Y las otras no ha pasado nada con ellas. Bueno, ahí habría que preguntarse a los ejecutores del gobierno qué está pasando en ese sentido. Yo desde fuera lo que veo es un gobierno que prometió mucho, ha cumplido parte, porque hay que reconocerle que ha cumplido parte, pero el resto no lo ha podido cumplir. ¿Por qué? Por agenda, por falta de recursos. Creo que los recursos públicos no alcanzan para todo. Y eso es un tema que al final los gobiernos lo entienden en el proceso de enderezar la economía. Antes de seguir el tema nacional, porque estoy intrigado, Héctor, porque las encuestas en el Ecuador decían que era cabeza con cabeza la segunda vuelta. Sin embargo, Noboa gana con 56%. Se habla de un gran fraude electoral. Tú que vives allá, ¿qué pasó ahí? Mira, en Ecuador 4 encuestadoras se cayeron.
que eran las 4 encuestadoras más prestigiosas que tenía el país, se cayeron en la primera vuelta y se cayeron en la segunda vuelta también. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta de esas 4 encuestadoras, 3 decían que Noboa ganaba en primera vuelta, o sea, ganaba con más de 50% y finalmente Noboa quedó con 44% y que Luisa quedaba con cerca de 32% y quedó con 44%. O sea, el margen de error de la primera vuelta fue de pero más fue de 15%. casi un empate en la primera vuelta. Fue casi un empate, 1% de diferencia entre Noboa y Luisa en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta decían que Luisa ganaba con 51, 52% una, y otros decían que Noboa ganaba con 50.8%, pero ninguna se acercó siquiera al 56.7% que tuvo Daniel Noboa. Mira, en buen tramo de la campaña de segunda vuelta había una percepción de que Luisa podía ganar, porque había una ola de cambios. Vamos a enmarcar para que los televidentes nos entiendan. Daniel Noboa, un presidente de una familia poderosa, 37 años, se reelige. ¿Cuál es la línea de Noboa y cuál es la línea de Luisa? Noboa es un hombre totalmente de derecha y de ultraderecha, es un hombre representante del establishment político del país, del empresariado, es hijo de Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos del país, con más de 200 empresas. Y no exentar sus buenas relaciones con Trump. Así es, y un hombre con buenas relaciones con Trump. Recordemos que Daniel Noboa fue criado en la casa de Robert Kennedy. Es un hombre de la familia Kennedy, un hombre... vivió buena parte de su vida en Estados Unidos cuando estudiaba en la casa de Robert Kennedy. O sea, es un hombre que está muy compenetrado en este momento con el gobierno de Estados Unidos. En el caso de Luisa González, no, Luisa González es una candidata de la izquierda que cometió el gran error, porque en Ecuador es un error que se paga muy caro, de no reconocer a Maduro como dictador. En varias entrevistas los medios de comunicación le preguntaron directamente a Luisa González sobre si iba a reconocer o a desconocer al gobierno de Nicolás Maduro una vez si ganaba la presidencia, y ella claramente dijo que iba a reconocer a Nicolás Maduro como presidente, y eso le afectó muchísimo porque en Ecuador hay un miedo sociopolítico importante, un miedo psicológico, si queremos usar otro término, con referente a volver otra vez a la izquierda que representó Rafael Correa durante el año 2007 al 2017 cuando fue presidente. Y los temas de corrupción que se le acusa al gobierno de que se están cometiendo, y el tema que tienen con... Y del uso de los recursos. Con Colombia, por ejemplo. ¿Cómo se ve esa situación vista en el terreno de los hechos en Ecuador? Lo que pasa es que son narrativas que se le acusan al gobierno de corrupción, pero no hay un solo proceso. No existe un solo proceso en este momento abierto, ni por Fiscalía, ni por Contraloría, por ningún organismo del Estado, en contra de ningún funcionario del gobierno. Entonces, en campaña electoral se dicen muchas cosas, y la gente entendió que gran parte de esas cosas que se dicen es parte de la campaña electoral. Pero hubo uso de los recursos del Estado. Hubo uso de los recursos del Estado, hubo abuso de los recursos del Estado. El primer abuso fue que el presidente tenía que tomar licencia para ser candidato presidencial y no la tomó. Violó la Constitución, eso es un proceso que viene ahora. Ahora vienen varias demandas ante la Corte Constitucional y ante el Tribunal Contencioso Electoral por las violaciones electorales y por no haber entregado la presidencia interina a la vicepresidenta Verónica Abad, que es vicepresidenta en funciones, y habérselo entregado a una vicepresidenta designada por él y no a la vicepresidencia que le tocaba. Ya finalmente pasará a Ecuador. Se ha convertido en uno de los países más de mayor violencia. Es el narco. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? Es el narco, es el tráfico de oro. Fuera de cámara conversábamos sobre los dos grandes ejes de corrupción que hay en Ecuador en este momento, que es el tráfico de oro y el tráfico de droga. Ecuador se convirtió en el mayor traficante de droga colombiana, peruana y boliviana, o sea, de cocaína. El mayor traficante de cocaína en el mundo, con más de 600, 700 toneladas de cocaína al año. 600, 700 toneladas de cocaína al año, con capturas que sobrepasan los 210 millones de toneladas de cocaína. O sea, Ecuador se convirtió por mucho en el país de mayor tráfico de droga, pero hay otro tráfico que viene detrás, y es el tráfico de oro, con más de 600 minas ilegales que están produciendo oro y lo están exportando a través de Perú y sacándolo a través de Perú como oro peruano, pero es oro ecuatoriano en un negocio ilícito porque no le deja beneficio al Estado, no pagan impuestos a los señores, de más de 5.000 a 6.000 millones de dólares. Es tan grande ya
el dinero que se recauda por el tráfico de oro que el dinero que se recauda por el tráfico de droga. O sea, el problema de Ecuador no se va a solucionar, no lo va a poder solucionar Daniel Entonces, Noboa. esas minas están en territorios que no tiene acceso el gobierno. No, el gobierno tiene acceso, pero no quiere acceder, porque puede acceder a través de las Fuerzas Armadas. Pero sin embargo, hacen un operativo, incautan maquinaria para la extracción de tierra y de material, pero hay tanto dinero que esa maquinaria 24 horas después ya es sustituida. O sea, no dura 24 horas que se llevaron la maquinaria cuando ya llevan una nueva. O sea, es demasiado dinero. Cualquier parecido con República Dominicana es pura coincidencia. Yo creo que es peor, Ramón. Yo creo que República Dominicana es un paraíso en este momento. Comparado a Ecuador en materia de seguridad, en materia de confianza, claro, es un paraíso total. Total es un paraíso. Podemos criticar muchas cosas del Estado dominicano, pero no se le puede negar que República Dominicana tiene un clima de paz que no lo tienen la mayoría de los países suramericanos. En toda Sudamérica hay una ola de violencia, de delincuencia en este momento. Chile, que era el paraíso, y Uruguay, que eran los grandes paraísos, hace 10 años, 12 años atrás, hoy tienen una ola de violencia, de delincuencia que nunca antes la habían tenido. Entonces República Dominicana la mantiene. Vamos a una breve pausa, Héctor, porque no hemos hablado de política local. Y de eso tenemos que hablar. Volvemos en unos minutos con Héctor Igonet Céspedes, asesor electoral y experto en crisis. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Héctor Igonet Céspedes. Él es asesor electoral y experto en crisis. Héctor, hemos visto, por ejemplo, que Argentina eligió un Milei. Tenemos a Bukele en El Salvador. Joven, diferente. Milei también, Noboa 37 años, un Boris sin experiencia y sin ninguna sólida formación, presidente de Chile, una científica con una experiencia de 4 años en el gobierno, la Sheinbaum, presidenta de México y primera mujer presidenta. Pareciera, por todo eso, que las cosas están cambiando en el perfil de cómo se elige a un presidente en un país y las ofertas que ese país tiene. En el caso de la República Dominicana, algunos dicen ya hay que salir de los viejos, que los viejos no vuelvan y que los jóvenes sean que asuman, como está ocurriendo en otros países. ¿Eso es posible en la República Dominicana? ¿Estamos abocados a que los viejos no vuelvan y que venga una nueva camada de políticos que puedan ser presidentes? Las nuevas narrativas que tienen nuevos puentes de comunicación, digamos que son más atractivas para las personas de la nueva generación. Aquellos que manejan las nuevas herramientas comunicacionales en redes sociales, como en TikTok, por ejemplo, que sea una persona de 40 años o menos, se vea más atractiva que una persona de 65 o 70 años en TikTok, haciendo las cosas que la gente hace para llamar la atención. Entonces, esas narrativas representan hoy la nueva ola de cambios de la comunicación política. Hace pocos años atrás, hace 10 años, comunicación política se entendía como todos los elementos que tú usas en una campaña para decir algo. Todo lo que tú comunicas, valga la redundancia, era comunicación política. Ya hoy eso no es comunicación política. Hoy comunicación política es lo que queda después de lo que tú comunicas. Si lo que tú quisiste decir no lo entendió el elector como tal, entonces no hiciste comunicación política. Dijiste algo, pero no hiciste comunicación política, Ramón. Entonces, así está definido. Héctor, ¿cómo nace un candidato presidencial? Es decir, eso es el que se lo inventó, porque hay gente que no hay que decirle y ellos mismos se proponen. ¿Cuál es el sedazo que debe existir para que alguien se lance como un precandidato? Cualquiera puede serlo, porque se le ocurrió y porque su mamá le dijo que él debía ser presidente de la República, o porque tiene un cargo en el gobierno y tiene poder de designar gente y eso, y alguien le dice, no, pero usted puede, usted es un líder, y se confunde como eso. Cualquiera con un sueño puede ser presidente de la República. La primera condición en tener un sueño es creer que puedes ser presidente de la República. Porque si tú no crees en ti mismo que tú puedes, difícilmente mañana a mí se me puede ocurrir que yo puedo ser candidata y me lanzo. Si y más ahora independiente, bueno. Si tienes las dos condiciones que se necesitan para ser candidato, lo puedes hacer, que es querer y poder, que son dos términos muy diferentes. Querer es tener la convicción, la firmeza y la decisión tomada de que quieres ser presidente de la República,
y poder, que son las condiciones para hacerlo. Tener una formación académica, social, que te permita presentar una hoja de vida, un currículum a la sociedad, que la sociedad pueda aceptar y respetar, ser miembro de un partido político que te permita ser parte de una estructura que solvente tu candidatura presidencial y tener las condiciones económicas, comunicacionales, etcétera, para ser una candidata presidencial. Por supuesto que puede serlo, pero tiene que tener esa condición, querer y poder ser. ¿Por qué? Porque nos encontramos con muchísima gente que quiere, que dice que quiere ser, pero no tienen la condición de poder, no tienen esas condiciones que se necesitan para ese sueño que tú tienes, materializarlo y llevarlo a la práctica. Querer y poder, siempre recuérdalo. Héctor, pero ya viendo el panorama frío, temprano, tenemos un partido revolucionario que el presidente bien temprano se excluyó. Y hay, ¿cuántos candidatos? Dicen que 10, 12, 15. Todos. Y bueno, yo quiero ganar también la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, con el papá y el hijo. ¿Cómo tú ves el panorama? Mira, empecemos por la oposición y luego analizamos el gobierno. Yo creo que la oposición tiene un dilema muy grave en este momento, que es definir qué son como oposición. Y cuando yo te digo qué son como oposición, es en qué lugar están parados con relación a la correlación de fuerzas actuales a nivel político que hay en el país. Tú coges, por ejemplo, el PLD, y el PLD no creo que haya definido todavía si realmente vale la pena ir solo otra vez como PLD a una elección presidencial, que saben que por números no tienen la posibilidad de ganar, o aliarse con su aliado natural, que es la Fuerza del Pueblo. Mira, en el PLD aparentemente hay una candidatura que puntea, que es la de Francisco Javier. Parece que en buena parte del PLD hay un consenso de que Francisco Javier debe ser el candidato presidencial del partido. En Fuerza del Pueblo es diferente, a pesar de que a nivel externo Omar Fernández marca mucho mejor que Leonel Fernández, pero Leonel es el que tiene el poder de la decisión, es su partido, y él es el que tiene el poder de la decisión de ser candidato. Y yo creo hasta ahora que ha dado todas las señales de que va a ser candidato presidencial otra vez en las próximas elecciones, sacrificando una candidatura como la de Omar, que muy bien podría marcar en este momento la diferencia en el electorado. No creo que Leonel otra vez, en otro intento más, tenga el poder y la credibilidad política y social para ganar la presidencia de la República. Ahora bien, el partido de gobierno se va a enfrentar a un dilema de que ha sido gobierno con Luis Abinader durante 8 años y que se enfrentaría a su primera elección en el año 2028 sin Luis Abinader de candidato. Entonces, hoy es difícil medir qué impacto tendría la no presencia de Luis Abinader en la boleta. Ahora, pero él va a difícil influenciar. medirlo. Ahora, Sí, pero una cosa es el voto hacia Luis Abinader. Hay que ver qué porcentaje de ese voto lineal hacia Luis Abinader él puede endosar un candidato a su partido. Esa parte todavía no la tenemos definida. ahora hay que ver si ese endoso cuánto va a pesar, porque depende mucho de cómo termine este gobierno. En materia de satisfacción de obras realizadas y que la población entienda que es un buen gobierno y que el partido quede con la solidez suficiente como para ir a las elecciones y poder ganar. Depende mucho de cómo termine el gobierno, de la gestión que haga. Mira, a diferencia del PLD y la Fuerza del Pueblo, hoy el PRM, dentro de los 4 o 5 posibles precandidaturas, que son las que están marcando, según las encuestas que se han publicado, que están marcando por encima por lo menos del 5%, son gente jóvenes, son gente que tiene una buena carta y una buena presentación a la sociedad. En el caso del PLD, por ejemplo, que tiene un Francisco Javier, yo creo que Francisco Javier, a pesar de que es un hombre de mucha experiencia, pero es un político que ha estado presente en el Estado prácticamente los últimos 30 años. No es alguien que representa a la nueva generación. Yo creo que si hablamos de nueva generación, Omar Fernández en la Fuerza del Pueblo y varios de los precandidatos del PRM es la nueva fuerza política que representa la nueva generación. Yo creo que la nueva generación tiene hoy mejor carta de presentación. ¿Por qué? Porque puede manejar mejor la narrativa. Pero a pesar de un mal gobierno, con una oposición dividida, parece difícil que pierda el PRM en las elecciones. Parece difícil, pero en política aprendimos que todo es posible. Va a depender mucho de la estrategia, va a depender mucho de las narrativas que se vendan. Es lo que hablábamos al principio de la narrativa que se ha vendido luego del caso de Yexet.
por parte de los propietarios y la gente que ha estado al frente del tema. Es la diferencia entre el purgatorio y el infierno en materia de comunicación política y de manejo de crisis es cómo tú vendas la historia. Una cosa es la historia desde el punto de vista de Caperucita, otra cosa es la historia desde el punto de vista del lobo. El lobo la va a vender diferente, pero la va a vender. Héctor Igoné, excelente. Te deseo buen viaje. Yo creo que tiene un vuelo al mediodía, ¿no? Me voy de aquí directo al aeropuerto. Al aeropuerto. Excelente. Gracias. Como tú vienen elecciones, tú vas a estar con mucha frecuencia en República Dominicana. señor. Nos veremos entonces. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Ya la despedida, recta final.